Bien, vamos con el problema 2. En el problema 2 dice que una barra homogénea de longitud 10 metros y masa 15 kilos se apoya sin rozamiento en B contra una pared vertical y por su extremo A en el suelo horizontal con un coeficiente de rozamiento de 0,1. Es decir, tenemos esta situación en la que en una pared yo voy a poner una barrita. En este extremo, que es en el que se le llama A, va a haber un rozamiento. Sin embargo, en este extremo en el que se le llama B, no hay ningún rozamiento. ¿Qué fuerzas están actuando aquí? Por una parte está actuando el peso de la barra y por otra parte están actuando las fuerzas normales. En este caso hay una fuerza de reacción normal hacia arriba, en A, y aquí hay otra fuerza normal hacia la derecha, en B, que la voy a llamar normal en B. Finalmente, y para que no se desplace esta barra y esté en equilibrio, debería haber una fuerza que tire en dirección contraria a la que tira NB. Esta fuerza es la fuerza de rozamiento. Y aquí podemos decir que esta varilla se encuentra en equilibrio dinámico. Por una parte, en el eje X vamos a tener NB y la fuerza de rozamiento. Tendrán que ser iguales para que esté en equilibrio. Por otra parte, en el eje Y vamos a tener que tener también las fuerzas en equilibrio, en este caso el peso con la normal en A. Bien, ahora recordemos que la fuerza de rozamiento puede escribirse como la normal multiplicada por el coeficiente de rozamiento. En este caso la normal que está actuando aquí es la normal en A. Por lo tanto, si la normal en A es igual que el peso, la fuerza de rozamiento va a ser mg por el coeficiente mu. Podemos llevar entonces esa fuerza de rozamiento allí para conocer lo que vale también la normal en B. La normal en B va a valer mg mu. La fuerza de rozamiento vale mg mu, la normal en B vale mg mu, y luego por otra parte el peso y la normal en A valen ma. Bien, estas son las fuerzas que tenemos en el problema. Por otra parte, además de las fuerzas, también tenemos que aplicar que los torques que aplican estas fuerzas sobre la barra tienen que anularse. Para evitarnos estas dos fuerzas de aquí, vamos a tomar el centro justo en A. Por lo tanto, solo hay que fijarse en el torque que produce el peso y en el torque que produce la normal en B. ¿Cuál es el torque que produce el peso? El torque que produce el peso es el peso por el brazo. Es decir, es mg por la distancia, que es la mitad de L, y por el seno del ángulo que forman el vector director con el vector del peso. El vector director y el vector del peso están formando este ángulo que se llama phi. ¿Vale? Ese ángulo phi depende de este ángulo θ, porque son complementarios. Me interesa más el ángulo θ, porque el ángulo θ me va a permitir calcularme esta distancia d, que es la que me piden en el problema. ¿De acuerdo? Porque si yo sé que toda la barra mide L, pues d va a ser el coseno, ¿no? Voy a poder hacer coseno de θ por L y va a ser igual a d. O sea, así voy a obtener mi resultado del problema. D va a ser igual a L por el coseno de θ. O sea, una vez yo conozco ese ángulo, ya lo tengo. ¿Vale? Por lo tanto, en este caso que tengo que utilizar el seno de phi, en vez de usar el seno de phi, voy a utilizar el complementario, el coseno de θ. ¿De acuerdo? Para utilizarlo en los términos que a mí me interesan. Y yo sé que el torque que crea la fuerza peso tiene que ser igual al torque que crea la fuerza normal. Y el torque que crea la fuerza normal va a ser debido a este ángulo. Así que va a ser mg mu multiplicado por la longitud y multiplicado por el seno. Ojo, ahora como me llevo r sobre b, digamos que tiene que recorrer todo este ángulo. Claro, este ángulo es 360 menos θ. ¿Vale? 360 menos θ. Cuando yo pongo aquí el seno de 360 menos θ, puedo intentar buscar una identidad trigonométrica para escribírmelo mejor. ¿Vale? ¿Qué pasa con el ángulo? El ángulo θ tiene este seno. Esto de aquí sería el seno. Seno de θ. ¿Vale? El ángulo de 360 menos θ sería este. 360 menos θ. Y tiene básicamente el seno cambiado de signo. Por eso, digamos que este menos este me va a dar 0. ¿Vale? Pero como me lo estoy ya pasando al otro lado, pues ya directamente puedo poner mg mu L seno de θ. ¿Vale? Así que la ecuación que me va a quedar para los momentos es la siguiente. mg por L medios
por el coseno de teta va a ser igual a mg mu por L y por el seno de teta. Se me van a ir la M, la G, la L, la M, la G, la L. Y me va a quedar que 1 partido por 2 mu va a ser igual a la tangente de teta. Y de aquí perfectamente voy a poder obtener el ángulo teta, como el arco tangente de 1 partido por 2 mu. ¿Por qué? Porque mu lo conocemos, me lo han dado en el enunciado, ¿vale? Es 0,1. Entonces voy a coger la calculadora para obtener lo que vale el ángulo teta. Perfecto, ya hemos obtenido lo que vale el coseno de teta, utilizando que mu es 0,1. Una vez tenemos el ángulo, ya podemos calcular lo que me piden en el problema. Esa distancia D es la longitud 10 por el coseno de 78,69. He utilizado directamente el resultado de la calculadora y como veis me sale que el coseno de ese ángulo es 0,196. Y por lo tanto la distancia es 1,96 metros. Y con eso tendríamos el resultado del apartado A. Vamos con el apartado B. Bien, en el apartado B me indican que la barra se ha inclinado un poco más que antes, hasta los 2,5 metros. Y que para lograr que esta barra siga en equilibrio se ha añadido aquí un peso, P', que tiene a su vez un rozamiento mayor que el que tenía la barra con el suelo. Bien, ¿qué va a hacer este peso? Pues va a añadir una fuerza de rozamiento que va a evitar que esto se desplome. Aquí vamos a seguir sin tener un rozamiento, por lo tanto vamos a seguir teniendo una fuerza normal M. Aquí vamos a seguir teniendo el peso y aquí vamos a seguir teniendo una normal A. Pero en este caso la fuerza de rozamiento es la suma de estas dos fuerzas de rozamiento, la que teníamos antes más la nueva que va a meter ese peso adicional. Por lo tanto, las ecuaciones que tenemos son para el eje X. Vamos a tener que NB va a ser igual a la fuerza de rozamiento 1, o de la barrita, ¿vale? Más la fuerza de rozamiento 2, o del peso. Y en el eje Y, lo que vamos a tener es que el peso va a ser igual a la normal en A, igual que antes. Bien, si el peso es igual a la normal que en A y esta fuerza de rozamiento es debida a la varilla, exactamente igual que antes, la fuerza de rozamiento 1 va a ser igual a mg por mu 1. Sin embargo, en este caso, la fuerza de rozamiento 2 va a ser igual a la del nuevo peso. Como no me dicen calcula la masa de este bloque, sino cuánto peso hay que poner aquí, yo directamente puedo utilizar P' por mu 2 y podré despejar directamente P', ¿vale? No hace falta que calcule la masa. Aunque en realidad casi que nos están haciendo una putada porque luego no se me van a ir algunas cosas, pero bueno. Bien, una vez tenemos todo esto, podemos escribir lo que vale la fuerza normal en B. Conocido todo esto, sabemos que la fuerza normal en B va a ser mg mu 1 más P' por mu 2. Y por lo tanto ya podríamos escribir, conociendo todas las fuerzas, cómo son los torques. De nuevo vamos a tomar el centro aquí para que nos sea más sencillo de describir estos torques. En este caso el ángulo es conocido, porque si sabemos que esto es 2,5 y que esto es 10, basta con hacer coseno de teta igual a 2,5 entre 10. Y para obtener el ángulo haríamos el arco coseno de esta cantidad, 2,5 partido por 10. Y con ello tendríamos, en este caso, el ángulo conocido, no como en el apartado anterior. Vamos a obtenerlo un momento por tenerlo por allí. Bien, en este caso 75,52 grados, que en realidad no creéis que es tan diferente con respecto al apartado anterior, pero bueno, un poco se nota. Bien, vamos a aplicar lo de los torques. Entonces, igual que antes, tenemos el peso en mg a una distancia L medios y, como antes hemos dicho, este ángulo que forman puede ponerse en términos de teta en vez de utilizando el seno, utilizando el coseno. Bien, por otra parte, la otra fuerza va a ser mg mu 1 más P' mu 2 multiplicada por la distancia que va a ser L y multiplicada a su vez por lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? Toda esta vuelta es el seno de 360 menos teta, que le cambiaría el signo, pero como lo estamos cambiando de lado, esto sería el seno de teta. Bien, L se va a ir con L, pero en este caso no se nos van a ir tantas cosas como antes. Vamos a pasar el seno dividiendo al otro lado y vamos a tener mg partido por 2 veces la tangente del ángulo
es igual a mg mu1 más p' mu2. Fácil ya despejar p' de esta ecuación. Pasamos eso restando y esto dividiendo. Tenemos finalmente que p' va a ser igual a toda esta expresión. Bien, conocemos la masa de la barra, conocemos G, conocemos el ángulo, conocemos también los coeficientes de rozamiento, así que no vamos a tener ningún problema en sacar esto con la calculadora. Bien, lo he hecho con la calculadora y obtengo directamente el peso necesario para mantener la barra en la posición deseada. Como ya digo, no es muy complicado lo único que hay que tener en cuenta es pues equilibrio de fuerzas y una vez tenemos en cuenta equilibrio de fuerzas, equilibrio de momentos. Gracias.